todos y todas. Gracias, Pablo, por la introducción. Para la Facultad de Ciencias Sociales es muy importante hoy estar abriendo la 10ª corte del programa de actualización en docencia universitaria. Ya seguramente quienes van a seguir con la presentación mencionarán que este programa ya tiene 10 años, ¿no? Inició en el 2012, allá en una apuesta de la Facultad de Ciencias Sociales junto con el sindicato, y esta apuesta para la facultad es fundamental, sobre todo en este tema, reflexión de nuestra propia práctica de enseñanza, de nuestra propia condición docente, hacerlo conjuntamente. Y años más tarde se sumó Claxo, lo que le dio también una proyección internacional que trajo una riqueza inestimable, entiendo, por el intercambio y la cantidad de trazos, diversidades y miradas que aparecieron en las cursadas. Como decana, bueno, me enorgullece estar presentando esta corte. Creo que es importante, como decía recién, por esta apuesta institucional, por la continuidad de la misma y porque vivimos tiempos difíciles que para todos los y las docentes requiere justamente de esto, ¿no? De reflexión, de práctica, de actualización, porque estamos enfrentados enfrentadas cotidianamente a situaciones que nos desafían como docentes y como universitarios y universitarias. Por eso es un gran gusto estar acá. No voy a tomar más tiempo, simplemente quería darles la bienvenida y agradecer, por supuesto, al sindicato, a FEDUBA, haber emprendido esta aventura en aquel momento, ya hace 10 años casi, con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El PADOC ha tenido una larga historia y bueno, ahora seguramente la retomarán algunos o algunas de las colegas. Y también un gusto saludar a la conferencista Sandra Carli, también docente, profesora de nuestra facultad, especialista en estos temas, y que realmente es un gusto hoy tener sus reflexiones sobre la universidad pública. Finalmente, bueno, agradecer, por supuesto, y felicitar a todos y a todas los y las trabajadores y trabajadoras que sostienen, porque atrás de estas pantallitas, de estas cajitas virtuales, hay trabajadores y trabajadoras haciendo posible todo esto, tanto en la Facultad de Ciencias Sociales como en CONADU, como en Claxo. Por eso mi también saludo muy especial a todos y a todas ellas que desde la presencialidad en sus casas o a veces en la presencialidad de las instituciones sostienen esta posibilidad en un momento tan difícil para el país, para la humanidad toda. Por supuesto, Esther Levy, Pablo, Belén, bueno, no quería nombrar para no olvidarme a nadie porque no los tengo justo en la cámara. Bueno, Nicolás Arata, por supuesto, de Claxo, un gustazo para la facultad siempre estas apuestas y trabajar con ustedes. Así que dicho esto, le doy la palabra a quien me continuará. Gracias. Gracias, Carolina. Y sí, la verdad que, bueno, los que hemos estando en una nueva instancia en la facultad, en mi caso, pues yo lo he cursado como estudiante, después como docente y ahora con este curso de posgrado, así que estoy ahí desde el 1997, mucho tiempo, pero bueno, ha estado más gente. Y ahora a alguien que fue un mentor, una de las personas que aprovechando una paritaria vino con esta idea y la fue madurando y confió en el equipo inicialmente Damián Paquín, Sebas Mauro y después que fuimos continuando Esther Levy y yo, Federico Montero, secretario general de FEDUBA. Bueno, gracias Pablo, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto, una enorme alegría volver a encontrarnos, aunque sea de manera virtual, con grandes compañeros, compañeras de las instituciones que hacen posible que este posgrado se lleve adelante y tenga vida, y además de todos los compañeros, compañeras, docentes, colegas y criptos que tenemos en el día de hoy. La verdad que para nosotros es un enorme orgullo saludar a todos
todas de los distintos lugares de la región y de la Argentina. Hay una muy fuerte, quiero comentarles a todos que hay una muy fuerte participación, tanto de los gremios de base de la CONADU, que es la Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina, que hace un enorme esfuerzo junto con nosotros, que somos el gremio de la Universidad de Buenos Aires, para poder sostener este posgrado, impulsando una tarea que fue el origen de esta formación, digamos, ¿no? Que es una pregunta simple, que es si hacía falta o no que los docentes universitarios se formaran en relación a su tarea docente. Mayoritariamente nosotros, nosotras, hemos atravesado como condición de nuestro desarrollo de la carrera académica una formación disciplinaria en algún tema o área de interés, desarrollando en algunos casos con mayor o menor éxito nuestras carreras de posgrado, pero la reflexión sobre nuestra propia condición docente quedaba como en un peldaño por debajo y no estaba sistematizada. Entonces los avatares por los cuales, algunos inconfesables, por los cuales uno devenía docente universitario en su carácter de docente, no estaban necesariamente reflexionados y objetivados con la misma jerarquía y nivel de reflexión y trayectoria que nuestra carrera académica en el ámbito disciplinar. Entonces, ¿cómo imaginar, cómo construir esa vacancia y la necesidad de jerarquizarla a partir de un horizonte de sentido, no en cualquier sentido con un fin meramente academicista, sino desde una perspectiva que es una idea fuerza para todos nosotros y nosotras, que es la idea del derecho a la universidad. Es decir, cómo plantearnos un ámbito de formación que no vaya de manera contradictoria a nuestra formación de posgrado disciplinar y que contribuya a la perspectiva de que la universidad es un derecho desde nuestro rol como docentes. Esa fue la pregunta que originó esta experiencia, que bueno, fue una pregunta que nos permitió discutir y conformar un equipo de trabajo, una comunidad en estos 10 años con avances y retrocesos, pero mayoritariamente sostenida a partir de ese objetivo, ¿no? De construir un espacio donde se jerarquice el rol de la docencia universitaria, se pueda incorporar elementos en esa formación y sea en un sentido político claramente definido, que es tomar partido por la idea de que la universidad es un derecho y que la idea de que la universidad sea un derecho no es algo que meramente se declama, sino que hay que construir un conjunto de acciones, de estrategias gremiales, pedagógicas, políticas, institucionales para que eso sea así. Cuando arrancamos había menos ofertas, por suerte en estos 10 años, junto con el PADU, han surgido un conjunto de otras también iniciativas que son complementarias a este esfuerzo, y en ese sentido me parece que es un esfuerzo colectivo que excede los que estamos acá presentes y que este horizonte de sentido en relación a que nos tenemos que formar para ser mejores docentes, porque eso va a traer como consecuencia la ampliación de no solamente de nuestros derechos a formarnos, sino del derecho de los estudiantes a tener una mejor universidad y del conjunto de la sociedad de tener una universidad que sea un ámbito de producción de conocimiento para las necesidades sociales. Esa idea fuerza es hoy una idea que cada vez toma más pregnancia, que va conformando una masa crítica en distintos lugares con este esfuerzo compartido. Así que para nosotros es una enorme alegría una vez más poder dar cuenta de esta iniciativa, volver a ratificar que vale la pena este esfuerzo, que vale la pena juntarnos a reflexionar sobre esto, que vale la pena formarse, que vale la pena dedicarle tiempo, parte de nuestro tiempo a que ya somos docentes o los que quieren ser docentes para mejorar nuestras capacidades, que finalmente son las capacidades de la universidad pública en su conjunto, y en ese sentido un enorme orgullo también. Quiero agradecer muy especialmente a las instituciones que nos acompañan. He mencionado a la CONADU, está presente acá Yamile Sokolowski, quien es la directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, además de su secretaria de Relaciones Internacionales. Si no hubiera sido por el esfuerzo y el apoyo de la CONADU, esta iniciativa no hubiera podido sostenerse. También la Facultad de Ciencias Sociales, en este caso con la presencia de Carolina Mera, su decana, y las autoridades del área de posgrado también, gracias por sostener esta iniciativa, y por supuesto a los amigos, amigas de Claxo, con quien nos hemos asociado ya hace un tiempo, y la verdad que hemos construido un espacio de trabajo colaborativo
que ha sido para nosotros también un enorme crecimiento. Y bueno, finalmente Pablo, Esther, Belén, Florencia Tursi, todo el equipo del paddock, la verdad que es para nosotros, les voy a decir a quienes hoy comienzan la cursada, aprovechen el lujo de compartir con el equipo de docentes que tenemos, de coordinadoras, de coordinadores, de tutores, de tutoras, porque hay un currículum explícito y hay un currículum tácito en todo espacio de formación, ¿no? Están las materias que uno cursa, los trabajos que uno aprueba, etcétera, pero después la mayor potencia que uno se lleva, además de un título, además de un recorrido en una universidad, es un conjunto de relaciones que uno construye. Y en este momento de pandemia tan difícil, el que mencionaba Carolina, me parece que están dadas las condiciones por la calidad humana ante todo y el compromiso, además de sus capacidades académicas demostradas de quienes componen el equipo del paddock, que se puede construir, y aprovechen a quienes hoy cursan, y le damos la bienvenida, que aprovechen para construir una comunidad, un conjunto de relaciones, un espacio de pertenencia que fortalezca después la tarea que ustedes llevan en cada uno de sus lugares. Ese es un poco el objetivo y ese es un poco también la riqueza que se ha podido construir a lo largo de esta experiencia. Quería simplemente decir eso, agradecerles nuevamente a todos y cada uno de los que están acá presentes y hacen posible que el paddock siga existiendo, y darle la bienvenida a todos y todas y desearles que sea una cursada excelente, como no me cabe duda que va a ser, y que aprovechen mucho la posibilidad de construir estas relaciones, de mejorar, y que todos sigamos apostando por una mejor universidad pública. Bueno, muchas gracias, Federico, y nuevamente agradecer esta iniciativa que había nacido ya hace 10 años. Y bueno, también para agregar este trípode, luego pasaríamos a más gente, pero que estamos en esta situación actual en que está en la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, el gremio de base FEDUBA, y CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Tenemos a Nicolás Arata, director de formación y producción editorial de CLACSO, así que bueno, un socio que nos ha permitido además el salto a nuestra patria latinoamericana y la posibilidad, digamos, de enriquecernos con esas experiencias. Así que, Nicolás. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos, a todas. También un enorme gusto poder estar celebrando estos primeros 10 años del paddock, esta larga marcha que vienen sosteniendo, que vienen afianzando y que vienen abriendo y posibilitando para que otras docentes universitarios puedan también integrarse a este proyecto, que es un proyecto político y es un proyecto pedagógico. Comentábamos hace unos minutos antes de iniciar esta segunda clase, este segundo encuentro, que el paddock había empezado hace 10 años con 15 estudiantes, y no escuché mal. Hoy celebremos que somos más de 226, si no me falla el número que me pasaron, colegas de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay. Me parece importante mencionarlo porque creo que lo que esta propuesta de formación ha construido es un espacio como quizás no hay otros, no hay tantos por lo menos, me animo a decir, en donde docentes universitarios de tantos países diferentes de nuestra región se encuentran a lo largo de 4 o 5 meses a trabajar y a poner en común experiencias, que creo que es algo fundamental, que los compañeros, bueno, y ahí Esther y Pablo Molina lo hacen mejor que nadie, coincido con Federico en el sentido de aprovechar esa experiencia, esa expertise, en poner en diálogo, en habilitar espacios, en generar encuentro para poder compartir y potenciar y poner en circulación esas experiencias que no son otra cosa que los conocimientos generados como fruto del trabajo, de las horas dedicadas a dar clase. Y esa es otra de las cuestiones centrales por las cuales este curso tiene un valor inmenso, ¿no? Que es el poner el foco de la reflexión en una de las principales funciones de la universidad, junto con la investigación, la extensión y la transferencia, el de la formación, el del trabajo docente, que muchas veces queda un poco desdeñado, ¿no es cierto?, en términos de
el tiempo, los recursos que las instituciones le ponen, y la dedicación que las instituciones le ponen a formar mejores docentes. Y formar mejores docentes, ¿en qué tradición? Porque hay muchas tradiciones académicas, todos aquí somos colegas, sabemos, ¿no? En las cuales mirarse o frente a las cuales posicionarse. Hoy van a tener una conferencia de lujo, una clase de lujo con una gran conocedora de la Universidad Latinoamericana como es Sandra Carli, lo va a decir infinitamente mejor que yo, pero creo que uno de los espejos o el espejo en el cual este proyecto del PADOK nos propone mirarnos es el de pensar la universidad como derecho, es decir, pensarnos como docentes universitarios frente a una universidad que se quiere y que se busca, ¿no? Democrática, que se quiere y que se busca con mayores posibilidades para nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, creo que eso es una labor encomiable, como encomiable es que ustedes también hayan elegido este espacio para formarse. Todos y todas acá sabemos la sobrecarga que tenemos intensificada en el contexto de pandemia, sobrecarga de pantalla, sobrecarga de trabajo, sobrecarga de dedicación a armar y sostener el vínculo pedagógico. Que ustedes hayan elegido este espacio para continuar formándose y continuar pensando el oficio docente, realmente es algo que hay que celebrar y que hay que reconocer. Claxo practica la cooperación como forma de práctica habitual, y en ese sentido somos nosotros los que tenemos que agradecer la posibilidad de que instituciones tan importantes como la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, como sindicatos tan importantes como FEDUBA y CONADU, puedan y nos hayan invitado y nos hayan abierto las puertas de este proyecto, que ya tenía 6 años cuando se sumó Claxo, para poder participar. Sin mucho más que decir, quiero también extender un saludo muy cordial de la secretaria ejecutiva de Claxo, Karina Batiani, quien en este momento está participando en un evento sobre temas regionales, precisamente en donde se está hablando de la importancia de la cooperación regional en temas de formación con los sistemas Flaxo y con la CEPAL, y como ese evento estaba comprometido previamente, no pudo estar hoy aquí con nosotros. Palabras de agradecimiento entonces, y también de disponibilidad para, por supuesto, acompañar a lo largo de estos meses este curso y, bueno, contribuir con lo que se requiera para que termine muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. No ha sido un galvanizador de las experiencias que venían latiéndose en estas latitudes, y luego esta amplificación que hemos tenido hacia América Latina, este crecimiento en los últimos 3 años. No podemos olvidarnos también que nuestro origen, nuestro nacimiento es posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, y en ese sentido quiero invitar al secretario de Estudios Avanzados, Julián Rebón, que nos diga algunas palabras. Buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero placer estar acá. Bienvenidos a todos los integrantes de esta nueva cohorte. Grandes felicitaciones a Pablo y a Esther como coordinadores, y a todo el gran equipo docente del PADOK. Nos pone muy contentos. Este es uno de los muchos posgrados en los cuales participamos, pero este en particular tiene una cosa muy interesante, que tenemos otros ejemplos que hemos venido trabajando más recientemente, pero este creo que es una experiencia, la primera experiencia significativa, que es un posgrado hecho en cooperación, articulación con un sindicato, en este caso con el sindicato de base de CONADU, en nuestra universidad, y que muestra que me parece algo muy importante, que la función de un sindicato no es solo pelear por mejores condiciones de trabajo, la función del sindicato también es aportar a la formación de los trabajadores, pero también es, en el caso de trabajadores de la universidad pública, ¿no? Trabajar en garantizar el acceso, el derecho a la educación, como decía Federico, ¿no? En ese sentido me parece que el PADOK cubre estas distintas instancias, y lo hace de una mirada, de una perspectiva crítica que nos enriquece a nosotros, y al enriquecernos a nosotros, obviamente, enriquece nuestra función docente y enriquece a los distintos estudiantes, ¿no?, con los cuales vamos a trabajar a futuro.
y hacerlo una perspectiva crítica en el marco de la cooperación con Claxo, ¿no? Como escuchamos recién las palabras de Nico, con el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, que está acá Yamile presente, ¿no? Me parece que lo hace mucho más rico, y lo expande además a nuevas latitudes, a nuevas esferas. Bueno, hoy vamos a tener un pequeño avance de esta perspectiva crítica y de formación, de enfrentar esos desafíos que nos hablaba Carolina, que van a estar presentes a lo largo del trayecto formativo, con la gran conferencia que vamos a tener el placer de escuchar de Sandra, la profesora Carly. Bueno, simplemente, no mucho más que agregar, simplemente decir que hay pocas cosas que nuestra facultad sean política, de algún modo política de Estado, que se mantengan más allá de las gestiones, y esto me parece, esta alianza estratégica y este posgrado lo es, así que, bueno, trabajaremos para que así siga siendo, y que se siga expandiendo, y nos siga enriqueciendo como universidad pública y como trabajadores de la educación. Muchas gracias. Gracias, Julián. Y bueno, también en sociales, este es un trabajo constante, situaciones que se van desarrollando a través de toda la cursada, donde uno generalmente ve la acreditación, el título, pero bueno, también está presente en este proceso Lorena Soler, subsecretaria de Maestría y Carreras de Especialización, que fue un equipo con Julián, nos han acompañado en los últimos años. Lorena. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Una feliz cursada para los estudiantes del PADOK. Me da mucha alegría que se hayan inscrito y comiencen a cursar este programa que nos da mucho orgullo haberlo sostenido desde la Facultad de Ciencias Sociales y de la Secretaría de Estudios Avanzados, especialmente porque, digamos, son instituciones, sostener una política durante 10 años con instituciones tan complejas como es un sindicato, como es una facultad, como es una universidad, digamos, complejas en el buen sentido, politizadas, críticas, bueno, hemos podido llegar a acuerdos, digamos, hay valores altruistas que todavía nos sostienen, eso es muy importante para la universidad pública, y para todos los estudiantes que por ahí circulan. Simplemente quiero agregar a las palabras que ya han dicho mis colegas, un agradecimiento al personal no docente del área, que trabaja incansablemente durante toda la pandemia, especialmente también ha dedicado un tiempo extra a poder estar hoy acá todos y que el programa tenga desde una acreditación hasta una resolución del Consejo Directivo y un conjunto de trámites administrativos que en general que permiten que esto finalmente se concrete. Siempre digo que el área está compuesta en un 95% por mujeres que trabajan con un compromiso altísimo con la universidad, con la educación pública, y que aún en condiciones tan adversas como ha sido la pandemia, especialmente para las mujeres, como todas sabemos, han estado aquí acompañándonos no solamente con toda el área de posgrado y también en este caso con PADOK. Así que simplemente agregar ese agradecimiento, agradecerle a FEDUBA, a todos los compañeros y compañeras de ahí con los cuales dialogamos cotidianamente, a Claxo, que le da una perspectiva latinoamericana a esto que también nos produce mucho orgullo y que también queremos continuar. Y bueno, y dejarlo nada más ni nada menos con la gran conferencia de la profesora Carly, sobre la cual vamos a aprender muchísimo seguramente. Gracias. Gracias, Lorena, y también en esto de mencionar los últimos tiempos y en las tareas, no quiero dejar de un reconocimiento a Bárbara Esther, que ha hecho de enlace muchas veces entre cuestiones de gremio y la secretaría. Y finalmente, bueno, si en algún punto ya estamos viendo todos los que son como los grandes soportes institucionales y las guías político-académicas, también es ineludible el aporte de IEC-CONADU, y sobre todo acá de Yamile Sokolovsky, que es su directora del Instituto de Estudios y Capacitación, es una de las columnas vertebrales en muchas de nuestras temáticas de estudio, tanto de esto como del que podemos decir es nuestro posgrado primo hermano, que es el ITD, ¿no? El de Investigación, Transferencia y Desarrollo. Así que, Yamile. Bueno, gracias, Pablo. Buenas tardes, buenos días, compañeros y compañeras. Voy a ser muy breve porque la verdad es que las intervenciones de todos los compañeros y las compañeras han sido muy, muy elocuentes y comparto sus apreciaciones y sus análisis, pero
quiero decirles que para mí es un orgullo y es una alegría poder acompañar este inicio de una 10ª cohorte del PADOK, y que quiero felicitar muy especialmente a FEDUBA, bueno, a Esther y Pablo, y en su nombre a todo el equipo de trabajo del PADOK, y también a las instituciones que vienen acompañando esta articulación, la Facultad de Ciencias Sociales y Claxo, y decirles que el PADOK ha sido y sigue siendo la propuesta que más cabalmente interpretó una definición política de la CONADU, y que incluso es la razón por la cual CONADU tiene un Instituto de Estudios y Capacitación, que es esta idea de que, bueno, las organizaciones sindicales de la universidad queremos también discutir la universidad, queremos discutir el sentido de nuestra actividad, y que entendemos que la formación de las y los docentes universitarios tiene que ser también un elemento decisivo para contribuir a la politización de la docencia universitaria, ¿no? A nuestra capacidad de construir una reflexión crítica sobre las condiciones en las que se desarrolla nuestra actividad, precisamente porque de esa discusión, por supuesto, dependen también las condiciones del trabajo docente universitario en su sentido más inmediato o más evidente, pero también el sentido de la actividad que desarrollamos, y esta definición política que planteaba Federico al inicio con toda claridad, y que orienta toda nuestra actividad, que es la idea de que la universidad es un derecho, y que nuestra actividad en la universidad también tiene que contribuir a la democratización de la universidad en un sentido fuerte, ¿no? Y que instalamos además esa perspectiva política en un horizonte regional, y por eso la articulación con Claxo ha sido fundamental para enriquecer esta propuesta, que quiero decir que además es una propuesta que ha generado múltiples vínculos y múltiples entusiasmos, que ha ayudado a compañeros y compañeras de otros sindicatos de base de CONADU también a participar de esta propuesta, pero también a tener un espejo para poder generar sus propias iniciativas, y también con ser parte de este proyecto de organización sindical con esta vocación de ser parte de la construcción de la universidad en su sentido más integral, ¿no? Y que además, bueno, está recorriendo América Latina, y se está enriqueciendo con la participación de quienes hoy están implicados también en esta 10ª cohorte, y que no me cabe duda que también contribuyen en el desarrollo de esta comunidad de debate y de intercambio, también a generar en el PADOK un espacio de producción de conocimiento que necesitamos y que valoramos. Y quiero decir también que es una propuesta que, sin proponérselo, por supuesto, en el contexto de la pandemia, también terminó, digamos, logró ser, digamos, un espacio donde muchas y muchos docentes universitarios pudieron también encontrar un lugar donde la emergencia no lograra abrumarnos, sino al contrario se convirtiera también en el disparador de una cantidad importantísima de reflexiones necesarias, aún previamente necesarias, respecto de la centralidad que tiene esta noción densa de la docencia universitaria, por la que nosotros y nosotras militamos desde nuestras organizaciones sindicales. Así que, bueno, yo les quiero volver a felicitar, y también desearles a quienes inician su participación en esta nueva cohorte que encuentren aquí una experiencia que enriquezca y que fortalezca esta vocación de construir una universidad como la que necesitamos en nuestra América Latina. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Yamile, y yo no quiero tomarles mucho más de su tiempo. Para quienes llegaron después de hoy, yo soy Pablo Molina Artiano, soy codirector del PADOK con la doctora Esther Levy, investigador adjunto de CONICET, para los que no sean de Argentina, el Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Técnicas, y yo quisiera, bueno, recordar esto. Yo estuve en los 10 años, Esther se incorporó después, cuando, bueno, éramos poquitos y teníamos poquitos estudiantes, y fuimos creciendo, fuimos pasando la presencialidad a la virtualidad,
fue una experiencia de retroalimentarse, de ir teniendo distintas perspectivas que se fueron incorporando, incluyendo esto de que al principio eran mucha gente de ciencias sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales se fue incorporando gente de filo, y en esto, bueno, yo no quiero tomar más tiempo de contarles algunos de los datos ya se han dado, de cómo ha crecido en cantidad de alumnos, en proyección nacional e internacional, en cómo ha sido acompañado y alimentado por la CONADO y FEDUBA, y en este punto, y bueno, ya los aportes sociales finalmente de Claxo, y yo solamente quisiera aprovechar estos minutos para saludar a Fernanda Juarros, Verónica Mistrorigo, José Luis Bayer, Florencia Fireman, Bárbara García Godoy, Silvia Lenz, que son los docentes de la facultad del cuerpo del PADO, y también a los tutores y tutoras que nos han incorporado, Catalina Krakov, Ariadna Abrita, Florencia Godoy, y los ya mencionados José Luis y Florencia Fireman. Bueno, nada, bienvenidos todos y todas a esta nueva cursada, y pasamos a la segunda parte de la presentación, y cediendo ahora la palabra a la codirectora y coequiper con la que hemos compartido tantos momentos y tantas experiencias, la doctora en educación y codirectora Esther Levy. Bueno, gracias Pablo, buenas tardes a todos, todas, según donde estén, buenas tardes, buenas noches. Bueno, antes de presentar a Sandra Carli, que es nuestra invitada, quien nos va a estar, digamos, acompañando en esta inauguración no solamente del PADOC, sino de lo que nosotros vamos a implementar en esta cursada para estos 10 años, y aparte porque creemos que crecimos lo suficiente como para poder seguir ampliándonos. Es un ciclo de charlas que van a estar acompañando a la cursada del PADOC y abiertas a todos los que quieran participar. Por eso hoy inauguramos con Sandra, pero antes yo quería decir primero que, bueno, la presentación de Pablo sobre mí es muy agradecida, pero lo principal, yo me presento como orgullosamente docente universitaria de la Universidad Pública, soy docente de la UBA, nacida y criada en la UBA prácticamente, así que es un orgullo, y también soy parte de la comisión directiva de FEDUBA, el sindicato de docentes de la UBA, que es con quienes empezamos este camino, me preexiste el inicio, como decía Pablo, y continuamos junto con la Facultad de Ciencias Sociales. Se sumó Claxo, se sumó el apoyo de una cátedra libre de UNESCO, gracias a un compañero docente también, Damián del Valle. Así que bueno, quería decir que por sobre todas las cosas, a mí lo que me mueve a estar en este espacio es el desafío de pensarme y pensarnos como docentes. Un poco retomando lo que decía Federico Montero, nuestro secretario general, y traduciéndolo a las palabras por ahí un poco más pedagógicas, para enseñarnos no alcanza con conocer la asignatura. No dudamos de la capacidad y la solvencia de ninguno de los docentes que se están sumando a este espacio, a este trayecto que tiene que ver con incidir en las prácticas de enseñanza, pero sabemos que una cosa es saber la disciplina, conocer, manejarla, y otra cosa es poder transmitirla y enseñarla. Son dos cosas muy distintas, y como decía Federico, ahora hay un montón de ofertas, y eso es bienvenido, pero lo cierto es que es un camino que hay que transitar, que a veces las carreras en las que nos formamos no tienen profesorados ni dan herramientas pedagógicas, y acudimos a posgrados o la capacidad que tenemos de imitar a lo que fueron nuestros docentes. En este sentido, todas las estrategias que tomamos, utilizamos, ponemos en prácticas, son buenas, son interesantes. Nosotros desde el PADOC lo que proponemos a través de los 7 módulos que ustedes, los que estoy hablando específicamente a los cursantes aquí, no a todo el público en general que se sumó a esta charla, que hay un montón de gente, ustedes van a cursar 7 módulos, un módulo transversal que van a tener que soportarme a mí, o sea, soy yo la docente de este módulo transversal, que es un módulo que atraviesa y va hilando los contenidos que van trabajando en los módulos conceptuales para pensar lo que es el trabajo final. El trabajo final tiene que ver
y ahora quiero dar una mención nomás, no quiero extenderme mucho porque todos queremos ya pasar a la charla abierta con Sandra Carli, pero nosotros tenemos una idea que tiene que ver con la idea de derecho, como lo había dicho antes Federico Montero respecto al derecho a la universidad, ¿no? Para nosotros el PADOK ofrece herramientas pedagógicas que inciden en la mejora de la enseñanza en las aulas universitarias, que eso tiene directo correlato con los aprendizajes de los estudiantes. Nosotros tenemos que lograr que aquellas personas, aquellos estudiantes que llegan a la universidad movidos por una vocación, por el gusto, por alguna disciplina, no se vayan porque nosotros no enseñamos bien o no los interpelamos o no los hacemos sentir parte. Y eso tiene que ver con la tarea docente. Entonces es muy importante no solamente cumplir con los tiempos que nos exige la universidad respecto a nuestro trabajo, nuestras horas de clase, sino pensarla siempre, y ahora nos pasa más, y tenemos este desafío, la pandemia nos puso este desafío, de no estar en las aulas, y tenemos que estar permanentemente pensando que atrás de estos rectangulitos que nos estamos viendo ahora, hay personas que están esperando algo de nosotros en relación a su futuro profesional. Los estudiantes que llegan a la universidad, que nosotros intentamos que cada vez sean más, por esto mismo, por la idea del derecho a la educación superior, que si bien no es obligatoria, es un derecho, porque el derecho a la educación no prescribe con la edad. Nosotros intentamos ofrecer herramientas a los colegas para que tengan una incidencia positiva en lo que ya son sus prácticas. No decimos que las prácticas que traen no sirven, al contrario, partimos de ahí para poder darle una vuelta y un plus para mejorar estas prácticas. Entonces, por un lado hablamos del derecho a la universidad pensando en los estudiantes y pensando en nosotros, que somos graduados universitarios y que es nuestro lugar, pero también es nuestro lugar de trabajo. Y como somos, yo les decía, formo parte de FEDUBA y somos un sindicato de docentes universitarios, estamos muy orgullosos de serlo, digo, también pensamos en el derecho de los trabajadores a formarse, ¿no? Los trabajadores tenemos derecho a formarnos. Y esto cumple en esa dirección. Cuando Pablo Molina presentó a Federico Montero y habló de las paritarias en la Argentina, y estoy hablando para todos los colegas del resto de la región, las paritarias es lo que se supone que es una conversación entre el Estado y en este caso los trabajadores, a través de sus representaciones. En las paritarias se discute esto. Generalmente lo que más se escucha es el tema, y lo que más estamos preocupados es el tema salarial. Pero en las paritarias se habla de esto, el derecho a la formación por parte de los trabajadores. Y la verdad es que el esfuerzo que estamos haciendo junto con la Facultad de Ciencias Sociales, con el apoyo de CONADU, cuando menciono a CONADU estoy mencionando a todos los colegas que están cursando, que son parte, como dijo Yamile, son afiliados de los sindicatos de base de la CONADU, y a todos los compañeros de América Latina que se suman a través de Claxo. Para nosotros es muy importante tener muy claro que el derecho a la universidad tiene que ver con el derecho al trabajo y el derecho a la educación. En este caso, pensando en todos los que formamos parte de esta comunidad. Dicho todo esto, luego nos estaremos viendo durante la cursada. No tenemos clases sincrónicas, pero por algo soy la directora y tengo ganas de dar clases sincrónicas, así que vamos a tener 2 encuentros respecto de la evaluación. Pero esto que acabo de mencionar, del derecho a formarnos, y por otro lado, como sindicato pensamos en el derecho al trabajo, y parte de nuestro derecho al trabajo es mejorar nuestras condiciones laborales, el trabajo final tiene 2 caras, una vinculada a la práctica de la enseñanza en las aulas, y otra a cómo lo llamamos simulacro. En los distintos países se llama... decimos simulacro para todo, pero nosotros en la Argentina hablamos de concursos de acceso a la docencia, concursos docentes. En los demás países ustedes nos van traduciendo, siempre nos van diciendo cómo se llama, cómo le dicen, pero lo que estamos diciendo es el ingreso a la docencia no precarizado. Entonces, nosotros planteamos en la evaluación final un simulacro de concurso, que incluye elementos y herramientas de prácticas de enseñanza y también cómo prepararnos para concursar. Eso es algo que no se aprende en los pasillos, no es una enseñanza sistemática. Y creemos que es el plus que tiene el PADOK, además. Bueno, dicho todo esto, no voy a tomar más tiempo, nos estaremos viendo. Ustedes durante la cursada tienen a los tutores, a tutor y tutoras, que los van a estar acompañando, que hoy están entre nosotros. Todo el vínculo con ellos es permanente, todas las dudas que tienen,
ahí están. Dicho esto, vamos a presentar Una la cosa, charla. perdón. Sí, perdón. Esther, no, Sí. una fe de ratas mía. Me olvidé en las menciones de los docentes de Claudio Veloso y Damián del Valle, así que rectifico. Claudio Veloso. Sí. Fe de ratas mía también, pero bueno, somos tantos, es la gran familia del paddock, pero bueno, sí, está muy bien, Pablo, yo no. Nada, yo me pongo nerviosa cuando hablo, entonces me olvido algunas cosas. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte de este encuentro, que es la charla abierta que denominamos, o que denominó Sandra, la Universidad Pública en Perspectiva Histórica, una mirada desde el presente de América Latina. Sandra Carli es doctora en educación, es investigadora principal del CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani, Instituto de Investigaciones Gino Germani, profesora titular de la UBA y coordinadora del programa de estudios sobre universidad pública, PSUB. Dicho esto, Sandra, te cedo la palabra. La idea es que todos tengamos muteados los micrófonos, escuchamos a Sandra y las preguntas vayan por el chat, así con Pablo las podemos ir organizando a modo de después tener un rato de intercambio, ¿sí? Porque si no vamos a estar interrumpiendo, pero digo, esto me parece importante a modo de organización. No digo más nada, me pongo nerviosa, pero hablo mucho, así que les cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y todes. Gracias por la invitación a esta, más que conferencia, una charla, una exposición inaugural de este arranque. Después de 10 años del PADOK, recuerdo cuando se armó en la Facultad de Ciencias Sociales, en aquellos tiempos, hace más de 10 años. Y un poco a partir de ahí, y poniéndome en esa escena que extrañamos de alguna manera de estas facultades situadas, digamos, en el espacio concreto y material de los edificios, pensaba un poco el recorrido, si introducimos una perspectiva temporal, que es un poco la reflexividad en la que quiero insistir, y que uno podría situar el año 2010, ¿no? Cuando arranca el PADOK, 2010-2011, ¿no? Recordar ese momento histórico, ese contexto más latinoamericano y argentino, con una apertura a una reflexividad sobre la docencia universitaria. Pensar el momento inmediatamente anterior. Yo fui secretaria de posgrado de esta facultad en el año 2002, es decir, después de la crisis del 2001-2002, transitando ese momento. Poco tiempo después, un año después, se producía el ascenso de Néstor Kirchner al gobierno, pero en un momento muy difícil, pensar esa temporalidad del 2002 al 2010, y también pensar, digamos, este 2021 con estas características, a poco de tiempo de asunción de un nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, pero también, ¿no?, con este antecedente de los 4 años anteriores vinculados con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué quiero decir? Sitúo ahí una clave de lectura, digamos, del contexto argentino, pero para pensarlo a su vez en la escala latinoamericana, lo que significó esos distintos momentos y esos distintos siglos, y el momento particular que nos atraviesa a las universidades en esta coyuntura que se estira de pandemia global, ¿no? Y el impacto que esto tiene sobre la vida universitaria y sobre esta nueva experiencia virtual de la vida universitaria. El título de esta charla, cuando conversábamos con Esther, inicialmente Esther habíamos hablado de, bueno, reflexionar sobre los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, ese va a ser un insumo de la reflexión, pero la idea era pensar un título más general, más allá de que yo pueda referirme con mayor énfasis a la Universidad de Buenos Aires, porque ha sido más mi objeto de estudio, pero sin dejar de pensar que podemos hacer miradas comparadas con experiencias de otros países, con universidades que tienen largas trayectorias. Es este título, la Universidad Pública en Perspectiva Histórica, una mirada desde el presente de América Latina. Voy a recuperar
en esta exposición incursiones investigativas que he hecho de distinto alcance en estos años, en estos años de pandemia, el año pasado y este año. Por un lado, un trabajo más histórico vinculado con los 200 años de la UBA y con algo que ha dado lugar a una publicación de libros. Yo estuve a cargo de la compilación de un conjunto de trabajos centrados en el periodo 1945-1983, y en donde han participado distintos investigadores de distintas generaciones, diría, de distintas disciplinas en esta, digamos, que expresa en buena medida la ampliación de los estudios históricos sobre la universidad, y eso es un fenómeno que ocurre en toda América Latina, es decir, ha crecido significativamente los estudios históricos sobre la educación superior, que si bien tenían una importante tradición, a partir de la expansión de los estudios de posgrado, de las políticas científicas, de las políticas de CONICET en la Argentina, etc., ha habido como una nueva etapa de renovación de los estudios históricos sobre la universidad, y hoy, por ejemplo, en el caso de CONICET, el área el conjunto de investigaciones de estudios sobre educación superior es muy significativa. He tenido ocasión de mapear, a partir de una red de educación que hemos construido en CONICET, estamos mapeando la investigación sobre educación, y en esa investigación sobre educación que se realiza de distintas disciplinas, la psicología, la historia, la sociología, las ciencias de la educación, etc., en ese conjunto de investigaciones, el campo de los estudios sobre educación superior es bastante significativo, llama mucho la atención. Hay mucha investigación sobre educación superior, donde un segmento son los estudios históricos, pero también investigaciones sobre docencia universitaria, sobre ingresos, sobre el ingreso a la universidad, sobre formación de doctores, etc. Es decir, que eso ha crecido muy significativamente en los últimos 10 o 15 años, diría yo. Y viene muy acompañado, no solo con la expansión de las universidades, sino también con el crecimiento de las políticas científicas que favorecieron mayor desarrollo de investigación. Esto se ha producido en la Argentina, pero también en otros países de América Latina, pero Argentina tenía un delay importante, tenía cierto atraso que, digamos, ha dado un salto cualitativo en los últimos 10, 15 años. Eso por un lado como un insumo. El otro insumo tiene que ver con una incursión más en una lectura sobre el presente, y en este sentido sobre el impacto de la pandemia global en las universidades, es decir, que nuevos fenómenos se han producido a partir del impacto de la pandemia, de la nueva dinámica de la vida universitaria a partir de la suspensión de clases presenciales, etc., y que eso ha dado lugar a un trabajo en particular, que después voy a compartir un poco la referencia para que la puedan trabajar para que puedan tener los que participan del curso, tener ese texto del cual voy a recuperar algunas cosas también en esta reflexión. Así que, digamos, la mirada más histórica y la mirada más situada en el presente. El título entonces pone en primer plano algunas cosas que quisiera como deconstruir, ¿no? Y argumentar por qué. Por un lado, poniendo en foco la universidad pública, es decir, podríamos decir el sistema de educación superior es público-privado, ¿no? Es decir, tenemos universidades públicas, universidades privadas. En el contexto argentino, podríamos decir, hay un fuerte protagonismo de las universidades públicas en términos de la composición matricular, de las planteles docentes, etcétera, en una escala mucho más significativa, si bien el número de universidades privadas es alto también. Pero podríamos decir que el sistema de educación superior en América Latina es un sistema no homogéneo, diferenciado internamente, esto claramente lo señalan distintos estudios, y por lo tanto también las miradas sobre la población estudiantil y sobre la experiencia estudiantil, como decía Dubet en algún viejo trabajo sobre los estudiantes, François Dubet, en un trabajo muy, muy lindo, publicado en una revista de México, de la Universidad de Guadalajara, si mal no recuerdo, donde él decía, bueno, la experiencia estudiantil, y recuerdo ahí también un trabajo de Pedro Croch, que fue en esos años, una reflexión similar, en el año 2001, 2002, por ahí, ¿no? Fines del siglo XX, principios del siglo XXI, que es, bueno, no podemos tener una mirada homogenizadora de la experiencia estudiantil,
otra cosa es la reflexión política sobre la actuación estudiantil, ¿no? En los escenarios de América Latina, en distintas coyunturas históricas, pero no podemos tener una mirada demasiado homogeneizadora, como la que podíamos tener sobre la experiencia estudiantil en los años 60 o 70, porque el sistema de educación superior es un sistema de educación superior fuertemente diferenciado internamente. Es decir, hay distintos tipos de universidades, tamaños de universidades, estilos de universidades, no solo teniendo en cuenta la cuestión de las disciplinas o de las profesiones específicas, que eso merecería también otra mirada diferenciadora, sino en cuanto a público-privado, alcance, tamaño, inserción territorial, anclaje, etcétera, ¿no? Procedencia social de los estudiantes, etcétera. Entonces, esa clave de lectura es muy importante. Cuando yo pongo el foco en la universidad pública, es que me interesa en particular mirar los procesos que se ponen en juego ahí, ¿no? Es decir, universidades que en el caso de la Argentina están caracterizadas por el ingreso irrestricto, por lo que hoy llamamos la tradición del ingreso irrestricto, con sus luces y sombras, con sus dilemas, con sus problemas también, ¿no? Por el gran esfuerzo que significa ese momento, ese trabajo institucional de apertura de la universidad, de sostener, digamos, una política de apertura, y después los dilemas que aparecen después respecto de la permanencia, ¿no? Cuestiones estudiadas por FEDUA, y me recuerdo trabajos de Yamil en ese sentido en algún momento, que es bueno, cómo fortalecer esos primeros años de la universidad, donde se produce grandes niveles de deserción en los primeros años, y que de alguna manera merecen un foco nuevamente en estos años, ¿no? Es decir, en este transcurso de la pandemia y en la post-pandemia, digamos, cómo volver a mirar ese fenómeno. Entonces, poner el foco en la universidad pública significa poner el foco en universidades que están signadas por esta apertura en el ingreso, por los elementos de la tradición reformista resignificada en distintos momentos históricos, vinculados con la autonomía, con el cogobierno, es decir, con elementos constitutivos que en la Argentina y en algunos otros países también destacan un tipo de institucionalidad, un tipo de vida institucional, de cultura institucional, que tiene rasgos comunes con otras universidades, pero diferentes particularidades propias, ¿no? Entonces ahí una cuestión importante a tener en cuenta. En segundo lugar, cuando digo una perspectiva histórica, tiene que ver con que necesitamos introducir, es decir, si los estudios históricos, digamos, han construido genealogías, han crecido significativamente, uno podría decir, ¿en qué predominan en esos estudios históricos? Trabajos sobre historias de las facultades, historias de las disciplinas, historias del movimiento estudiantil, biografías académicas, los procesos de reformas académicas y universitarias en distintos momentos históricos. ¿Qué quiero decir? Hay distintas, dentro de esos estudios históricos, ¿no? En una especie de balance historiográfico, hay ciertos tópicos que han sido, que han caracterizado estos estudios históricos en los últimos años, ¿no? Es decir, si uno mira el volumen de estudios históricos a principios de los años 90, recuerdo un aniversario anterior de la Universidad de Buenos Aires, uno, digamos, en las referencias bibliográficas que había, los estudios históricos eran bastante acotados, muchos venían de los años 60 y 70, muchos temas requerían una mayor actualización. Esa actualización de los estudios históricos se produjo en los últimos 10 o 15 años, habiendo ciertos tópicos destacados que han merecido jornadas, tesis de posgrado, etc. Cuando digo perspectiva histórica, una incursión puede ser esa, ir a leer esos investigaciones históricas que se han plasmado en publicaciones, que se han plasmado en tesis de posgrado. Muchas tesis de posgrado, de maestría y de doctorado tienen que ver con historias de la universidad. Uno podría tener una mirada a su vez federal. Crecieron esas investigaciones históricas, por ejemplo, respecto de universidades situadas nacionales en distintas provincias, y también ha ocurrido procesos similares en otros países.
pensando que, bueno, México tiene una larga e importante tradición en ese sentido, y también los estudios de historia del movimiento estudiantil se han reiterado en distintos países, y es muy interesante revisarlos en clave de los nuevos protagonismos estudiantiles y juveniles en las últimas décadas, y en el presente en particular, si mencionamos el caso de la participación juvenil estudiantil en los conflictos planteados en Colombia. Entonces, esa perspectiva histórica, uno podría decir, bueno, por un lado tenemos, ¿no?, los investigadores que se dedican a la investigación histórica en sentido estricto, que pueden ser historiadores o no, pero que incursionan en esa mirada histórica. Pero nosotros necesitamos, a su vez, una perspectiva histórica para comprender el presente. ¿Qué quiero decir? La mirada histórica no se circunscribe a la mirada especializada del historiador o del que hace investigación histórica, sino que la reflexividad sobre la dimensión temporal, sobre las temporalidades, ¿no?, sobre la relación entre pasado, presente y futuro, sobre esa combinación compleja de temporalidades en la universidad actual es imprescindible, ¿no? Es decir, necesitamos una perspectiva que pueda situar, ¿no?, establecer ciertas periodizaciones, ahora voy a mencionar alguna en ese sentido, decir, bueno, tener una mirada de larga duración, ¿no? Las universidades tienen una larga vida, entonces uno podría reconocer grandes momentos y grandes etapas, qué marcas quedan de esas distintas etapas en el presente, pero al mismo tiempo reconocer ese juego de temporalidades que está en el presente de la universidad pública hoy, ¿no? Eso en relación a la perspectiva histórica. Pero en tercer lugar digo una mirada desde el presente. ¿Por qué? Porque este presente, ¿no?, como otros presentes históricos, tiene una novedad, ¿no? La universidad pública en estos años, en este presente que estamos transitando, que podríamos decir es un presente histórico con un fenómeno inédito como es la pandemia, ha introducido y ha provocado una disrupción inédita en los modos de la vida universitaria y de la continuidad de la tarea universitaria, que es a partir centralmente de cómo la emergencia sanitaria, el COVID-19, impacta sobre un cierre de las instituciones, de los edificios, de los lugares a los que asistíamos a dar clase, no porque la educación a distancia no existiera, no porque las ofertas de formación virtual no existieran previamente, tenían distintas presencias según los países y en la Argentina también, sino porque en términos generalizados la suspensión de las clases presenciales provocó una urgencia, en el caso, por ejemplo, de la Argentina, pero también en otros países con distintas modalidades, con distintos recursos, capacidades previas existentes, una exigencia de ayornarse, de adaptarse a esa nueva realidad, garantizar lo que se dio en llamar, según la resolución del Ministerio de Educación, la continuidad académica, ¿no? Continuidad académica a través ya no de la modalidad presencial, sino de las modalidades virtuales, y el fuerte esfuerzo institucional, con distintas capacidades según las instituciones, de el uso de las aulas virtuales, las exigencias para la docencia universitaria, de rápidos aprendizajes para el uso de las plataformas digitales, es decir, entrar en forma acelerada, por las exigencias de ese presente histórico, a una forma de llevar adelante la tarea universitaria, la docencia universitaria, dándole continuidad frente a esa nueva coyuntura que nos ha impuesto situaciones inéditas, ¿no? La propia experiencia del confinamiento, con las distintas características que este fenómeno ha tenido según los países. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La noción de presente, la noción de la reflexividad histórica en general de la teoría de la historia sobre la idea de presente, que ha llevado a distintas expresiones, ¿no? La idea de tiempo presente, la noción de presente histórico, la idea del régimen de historicidad que marca una época, ¿no? Esa dimensión temporal, ¿no? Me parece muy importante
Sirvió también para pensar otros momentos históricos, ¿eh? No es que solo la novedad de este presente hace que la pregunta por el presente adquiera relevancia para pensar la universidad, porque en otros momentos históricos también, ¿no? Siempre recuerdo el 2001 o 2002 como un momento explosivo, muy complejo. Algunos de los actores que están acá, recuerdo que Federico Montero era estudiante en aquel momento. ¿Qué quiero decir? Recuerdo un poco, ¿no?, que todos en nuestras propias trayectorias universitarias en determinados momentos históricos han vivido presentes disruptivos que han puesto en cuestión que han puesto en primer plano la idea de crisis de la universidad, tópico tan reiterado, ¿no? Crisis orgánica, crisis, ¿no?, de los distintos modos de denominar la crisis, pero que esos momentos históricos introducen un giro, una serie de desafíos, experiencias emergentes, dilemas de todo tipo, una especie de novedad compleja, muchas veces con aspectos traumáticos y dramáticos, pero que al mismo tiempo genera condiciones para experiencias nuevas, ¿no? Y este presente histórico, asignado por la pandemia, ha generado fenómenos muy difíciles. Las redes sociales hoy, las redes sociales en las que el sector académico universitario participa activamente, son hoy espacios de narración de las circunstancias dramáticas de la pandemia, ¿no?, que hace, ¿no?, digamos, donde predominan en muchos casos los relatos respecto de enfermedades, de situaciones de pérdidas de personas vinculadas al ámbito universitario, de docentes o de estudiantes o de graduados, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que este presente se expresa hoy de distintas maneras, con experiencias dramáticas, traumáticas, muy duras, que merecen duelos también dentro de la universidad, homenajes que hacemos a través de las redes o recuerdos, memorias frente a esas pérdidas, pero que seguramente en un momento posterior merecemos volver sobre esas memorias de las personas que ya no estarán en las aulas presenciales, ¿no? Hay ahí algo para cuidar, ¿no?, en ese sentido, como parte de nuestra memoria institucional de las universidades, pero también experiencias que tienen que ver con la experimentación que se pone en juego, que se ha puesto en juego, con sus aspectos innovadores, interesantes, de aprendizaje y de creatividad, en la docencia universitaria, al mismo tiempo que otro elemento que tiene que ver con la multiplicación del trabajo docente, ¿no? Es decir, un poco la situación del año pasado en particular, combinó el salto a la virtualidad, ¿no?, en sus dos aspectos: multiplicación del trabajo docente, ¿no?, eso que parecía novedoso, que era no ir a las aulas, no ir a los edificios, como una especie de experiencia de mayor libertad, ¿no?, y de cierta comunidad en el ámbito privado, mostró en poco tiempo la multiplicación de las horas de trabajo, las complejidades vinculadas con el cuidado de los hijos, la combinación entre cuidado, vida familiar y trabajo en los hábitats privados, ¿no?, el trabajo, ¿no?, docente, público, realizado desde el ámbito privado, al mismo tiempo que, digamos, cuestiones interesantes respecto de las experiencias aceleradas de trabajo y de incursión en las modalidades virtuales. Y la cuarta cuestión que quiero mencionar, ¿no?, que tiene que ver con el título, es la referencia a América Latina. ¿Por qué? ¿No? Una mirada desde América Latina, porque la pandemia global, por un lado, reactualiza, resignifica, ¿no?, la necesidad de una mirada global, ¿no?, si bien los estudios sobre educación superior destacan los procesos de internacionalización y de globalización de la educación superior, de globalización académica, expresión en uso para marcar que ciertas tendencias de los años 90 en adelante de políticas para la educación superior han tenido como característica un alcance, por un lado un rasgo global, reformas parecidas de los sistemas de educación superior en distintos países en torno a ciertos formatos globales, y también procesos de lo que Nery Richards llamaba de globalización académica, es decir, también
la producción académica se ubica en una escala global, con países centrales y países periféricos, con academias de poder desigual, con asimetrías, ¿no?, de poder académico, ¿no?, en relación a la producción de distintos países. La instalación de ciertos autores en detrimento de otros, donde América Latina, si bien con características diferentes dentro mismo de América Latina, no siempre tiene que competir y ubicarse en un lugar asimétrico de poder respecto de la academia norteamericana o de las academias europeas. Entonces digo, recordar que esa mirada, esa reflexividad sobre la globalización académica fue muy importante en su momento, pero que de alguna manera hoy tenemos un nuevo componente global que tiene que ver con, bueno, cómo una pandemia global ha llevado a las universidades, por un lado, a experimentar, digamos, un fenómeno de carácter global, que es que el virus no respeta fronteras, ¿no?, atraviesa las fronteras y nos hace estar conectados de manera dramática con el mundo, viendo qué experiencia, cómo se transitan esta circunstancia en distintos países, la clave de las estaciones, ¿no?, la reflexión sobre el verano, el invierno y cómo el virus impacta más o menos según las etapas, es decir, ese nuevo modo de pensar que activamos, al mismo tiempo que la circunstancia de la pandemia lleva a la necesidad de pensar también, y en clave de los escenarios post-pandemia, cómo vamos, después de este salto a la virtualidad que nos coloca en una especie de experiencia digital globalizada, cómo volveremos, ¿no?, a las experiencias situadas en las instituciones y por lo tanto una mayor conexión, reconexión, diría yo, con los factores de la cultura institucional, de la cultura material de nuestras instituciones, con los factores endógenos, dicen algunos autores, ¿no?, el salto de lo exógeno a lo endógeno, y que en este sentido, ¿cómo será ese tránsito, ¿no?, fronteras adentro de las universidades, ¿no?, es decir, en esa vuelta al territorio, a los edificios, a la cultura material de nuestras instituciones, con todas las restricciones y problemas del caso que iremos abordando. Entonces, esa dimensión de pensar América Latina implica movernos, como señala Jacques Revel, otro historiador, poder trabajar, pensar la universidad en distintas escalas, ¿no? La noción de escalas quiero ubicar ahí, ¿no? La idea de tener en cuenta, no como cuestiones antagónicas, la dimensión micro y la dimensión macro del universitario, la pequeña experiencia del aula y la macro experiencia de la política universitaria, ¿no? No verlas como cuestiones antagónicas, sino en forma articulada. Es decir, que necesitamos pensar con una variación de escalas, ¿no? Es decir, poder movernos al pensar la universidad en distintas escalas, porque como ciudadanos y las propias experiencias institucionales se mueven en distintas escalas, ¿no? Entonces esa noción, ¿no?, que Revel trabaja en una reflexión sobre los estudios históricos, es decir, Ginsburg, que trabaja la pequeña experiencia de una localidad y un gremio medieval, ¿no?, y analiza en un pequeño pueblo cierta experiencia histórica, y los estudios más de otros autores que analizan grandes fenómenos de mediano y larga duración, ¿no?, desde una perspectiva de historia global, ¿no? Si uno, saliendo de esos estudios históricos, piensa en la universidad, requiere, esta noción de variación de escalas nos invita a pensar que la mirada sobre la universidad es a la vez, debe ser a la vez una mirada que reconozca, ¿no?, la importancia de esas experiencias institucionales localizadas, situadas, al mismo tiempo de cómo las instituciones están inscriptas también en una escala global, internacionalizada, en posiciones no homogéneas, ¿no? No homogéneas, sino asimétricas muchas veces, en distintas posiciones de poder en esa escala global, ¿no? Instituciones de menor alcance, de menor visibilidad, de menor reconocimiento global, instituciones de mayor reconocimiento global, ¿no? Pero
la necesidad de pensar en distintas escalas, ¿no? Después, si hay dudas sobre esto que quiero destacar, me parece importante, porque nos invita a pensar, ¿no?, fronteras adentro y fronteras afuera, es decir, la idea de que la frontera no es un límite, ¿no?, superar las miradas endogenistas de las instituciones, reconociendo que ciertas problemáticas globales están adentro de las instituciones jugando, no en una afuera, ¿no? Muchas veces planteamos como enfoques antagónicos, muchas veces también desde la perspectiva política, y sin embargo lo que tenemos que hacer es poder articular dimensiones de análisis diferentes para problematizar de una manera más compleja los propios fenómenos universitarios. Es decir, el movimiento estudiantil puede ser, digamos, la experiencia estudiantil analizada muy en clave local, ¿no?, asociada a la coyuntura de una localidad, de una provincia, de un país, etcétera, pero al mismo tiempo, ¿no?, el protagonismo estudiantil se expresa en una escala que es también regional, ¿no?, y que hay multiplicación y transferencia de experiencias, ¿no?, con solo ver el fenómeno de Chile o el fenómeno de Colombia, ¿no? Hay transferencia de experiencias. Entonces ahí esa experiencia estudiantil no puede ser pensada solo en clave de la cultura de las agrupaciones políticas, de las instituciones y la dinámica que puedan tener, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que tienen sus propias tradiciones, conflictos y particularidades, sino al mismo tiempo en esa otra escala donde esas experiencias estudiantiles se mueven a nivel regional, comparten experiencias, aprendizajes, y en este sentido hay una movilización y una circulación en distintas escalas. Esto para cualquier fenómeno, también para la profesión académica, ¿no? Cuando decíamos antes, cuando Esther antes se refería a la docencia universitaria, a mí se me aparecían dos categorías, ¿no? Por un lado la noción de profesión académica, una categoría global, digamos, que puso en primer plano, muy asociada a la idea del full time, y también poniendo quizás en un primer plano las tareas de investigación y en un segundo plano las de docencia, ¿no? Es decir, digamos, la noción de profesión académica y los estudios comparados que ha habido en América Latina en este sentido, y que han marcado la diferencia entre de dedicaciones docentes y por lo tanto también de dedicaciones a la investigación en distintos países. El caso de Argentina ocupa un lugar particular por el fuerte peso de las dedicaciones simples a la docencia, ¿no? Esa categoría, ¿no?, una categoría importante en los estudios sobre educación superior, ha permitido, ha dado lugar a miradas comparadas, ¿no?, regionales y también en relación con otros países, ¿no?, y con otros continentes, y en este sentido esta noción nos permite tener una lectura también en distintas escalas respecto del alcance y las combinaciones entre la tarea de docencia, investigación, extensión, según las instituciones. Pero la noción de trabajo docente, como otra categoría también, ¿no?, trae otros significados, donde la noción de trabajo, ¿no?, docente coloca en un primer plano que la tarea de docente debe ser pensada a su vez en la clave de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una serie de cuestiones importantes para reflexionar en este sentido, en esta idea de pensar en distintas escalas de análisis. Bueno, luego de esa especie de construcción del título, quería recordar en primer lugar que la noción de universidad pública, digamos, ¿por qué asume una relevancia particular en este presente? Porque cuando Boaventura de Sousa Santos reflexionaba hace más de 10 o 15 años, en un texto muy importante, lo que él denominó como el peligro de desfinanciamiento y desestabilización de las universidades públicas a partir de la expansión del capitalismo financiero y esa pérdida de protagonismo en las políticas de muchos países, de esa centralidad que tenían las universidades públicas, podríamos decir en esa retrospectiva histórica de aquel trabajo fechado de Boaventura de Sousa Santos en un momento particular de fines del siglo XX, ¿no?, en un contexto de crisis muy importante a nivel global, que esta coyuntura histórica vinculada con la pandemia plantea
una preocupación a poner en primer plano, que tiene que ver con que el avance de las modalidades virtuales de enseñanza, ya no solo como una respuesta necesaria a la continuidad académica frente a las medidas de suspensión de clases, sino a la expansión de lo que en muchos trabajos, algunos de ellos producidos por la UDUAL, recomiendo ver muchos de los trabajos que están online de cuadernos producidos, vinculados con el CRES 2018, pero publicados con posterioridad, con la CRES 2018, ¿no? Varios de ellos sobre el avance de la sociedad, la relación entre universidad y sociedad digital, y la nueva educación híbrida, denomina Claudio Rama en uno de los cuadernos, etc. ¿Qué quiero decir? Una cuestión problemática de este presente histórico se vincula, ¿no?, con que este avance, ¿no?, de las modalidades virtuales de enseñanza, de lo que algunos autores han llamado la universidad online, ya no simplemente la idea de ofertas de educación a distancia tal como está regulado en el sistema de educación superior en la Argentina, ¿no?, por el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no?, donde hay una política específica de autorización y de reconocimiento y de evaluación de propuestas de educación a distancia, sino el avance más general de cierta idea, ¿no?, y cierta construcción de una universidad online que se mueve en una escala global y que por lo tanto no es un plato volador, dice algún rector en otro de los textos, no es un plato volador que va por arriba, pero uno podría imaginar que esa universidad online se extiende a nivel global, desconectada de los territorios y por lo tanto desconectada de los estados, y por lo tanto también movilizada por grandes empresas y corporaciones internacionales. Entonces ahí tenemos una cuestión que no es nueva, pero que se ha acelerado y puede alcanzar una escala mucho más intensa, una intensificación de ofertas y propuestas de formación universitaria online, que pone en tensión, que abre una pregunta sobre la prioridad de las universidades públicas, sobre el financiamiento y el presupuesto universitario, cuando estas tendencias, ¿no?, y estas modalidades que algunos autores, muchos autores denominan híbridas, de combinación de modalidades presenciales y virtuales, tendrán continuidad después de la pandemia. Entonces ahí pongo un tema dilemático para volver a leer aquel trabajo de Boaventuras de Sousa Santos sobre la desestabilización de la universidad pública, con sus aspectos vinculados con una fuerte preocupación por el financiamiento, pero también con las nuevas dinámicas que él denominó en ese momento y que se profundizó mucho más en años posteriores con las perspectivas decoloniales, que es la idea de la ecología de los saberes, ¿no? La idea de que era necesario revisar el tipo de conocimiento universitario desde una perspectiva que vaya más allá del peso de las disciplinas, de las tradiciones de las disciplinas, para pensar una ecología de saberes donde esa formación universitaria pusiera en diálogo, ¿no?, la existencia de distintos tipos de saberes y una mirada mucho más holística y ecológica que pudiera avanzar en una problematización y en una apropiación de los conocimientos de una manera mucho más compleja. Entonces, insisto, volver a esa mirada, releer aquel texto de Boaventuras de Sousa Santos sobre la universidad, publicado acá en la Argentina por Minio y Dávila, recuerdo, pero es un texto de amplia circulación. Hoy tenemos todos los textos digitalizados, nuevo fenómeno, ¿no? Muy interesante, porque ya el problema no estaría tanto en el acceso a la bibliografía, sino en todo caso en cómo leemos, interpretamos, problematizamos, ¿no?, el acceso al conocimiento que tanto nos preocupaba en otro momento, ¿no?, y que las propias instituciones, incluido el movimiento estudiantil, ha hecho tanto históricamente con la cultura de las fotocopias y el tránsito a la cultura de la digitalización en la vida de nuestras instituciones. Hoy estamos aparentemente en un momento diferente, ¿no?, por los repositorios digitales, por también el trabajo acelerado en la digitalización de los textos y en la habilitación de formas de acceso que no están asociadas ya al papel,
¿no? Es decir, es un cambio ahí de la cultura material del conocimiento muy importante. Entonces, bueno, insisto, universidad pública. Arturo Roig decía, en Argentina, entendida como universidad nacional, expresión que no está en otros países necesariamente, ¿no? Nosotros llamamos a las universidades públicas en la Argentina universidades nacionales, ¿no? El adjetivo nacional tiene que ver con, digamos, una característica del proceso histórico, pero que imprime, digamos, un significado particular y que parece también ubicarse en una escala diferente, ¿no? Uno de los debates que se ha dado en estos días tiene que ver si estamos los docentes de universidades nacionales, formamos parte de los planes de vacunación de las provincias. Como si los docentes de universidades nacionales, esto habría que ver en otros países si se produce algo parecido, ¿no? Formáramos parte, digamos, no tuviéramos un anclaje territorial, es decir, docentes de universidad nacional, no tuviéramos un anclaje en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires, sino que estuviéramos ubicados en otra escala, ¿no? Ahí también la noción de escala puede ser interesante para pensar, ¿no? Esta particularidad de ser docentes de lo que llamamos universidades nacionales, de carácter nacional, pero ancladas en territorios, invariablemente. Bueno, hay varias cuestiones para pensar, digo, para darle vuelta a la noción de universidad pública, a los desafíos que tiene hoy y que va a tener en lo inmediato, a partir de esta expansión de las modalidades virtuales, de la educación virtual y con los desafíos no solo vinculados con el financiamiento, sino con el protagonismo y la conducción fuerte, político-académica de las autoridades universitarias para orientar en lo inmediato, en este escenario post-pandemia, las transformaciones que pudieran producirse en la cultura institucional, en el retorno a las clases virtuales, pero también en la permanencia de modalidades virtuales. ¿Se entiende? Es decir, que esas decisiones vinculadas con la cierta invariablemente se va a producir de reconfiguración de las culturas institucionales a partir de los efectos de la experiencia de la pandemia, ¿no? Es decir, lo que distintos autores plantean es que estas experiencias de educación virtual no se van a suspender, ¿no? Van a tener continuidad y en todo caso coloca en las autoridades, en el gobierno universitario, la reflexión, el estudio de estos fenómenos y la orientación, ¿no? En caso de que se modifican las normativas institucionales dentro de las facultades y dentro de las universidades en general respecto de este asunto. Cuestión importante, que no dependa, digamos, solo de los actores, los expertos tecnológicos, informáticos, etcétera, sino que en todo caso se inscriba dentro de una reflexión político-académica protagonizada por el gobierno universitario y por los especialistas también, por supuesto, con presencia de especialistas en estos temas que también implica llevar adelante buenas políticas en este asunto frente al impacto de este presente histórico. Cuando en una mirada histórica uno va para atrás y recupero ahí un trabajo también de Francisco Neistat, que ubicaba 3 grandes modelos en un libro que se llamó Genealogías de la Universidad, no recuerdo ahora, Genealogías de la Ilustración, donde la pregunta por la ilustración universitaria ocupaba un lugar bastante importante. Neistat en ese trabajo distinguía 3 grandes modelos, ¿no? Y quiero recuperar en particular el último, pero él decía, bueno, el modelo universitario de la Bildung, es decir, el modelo alemán, vinculado con la idea de la universidad humanista, ¿no? De una formación universal, de una formación cultural amplia, donde la idea de ilustración, digamos, ocupó un lugar muy importante, la idea, ¿no? La noción de ilustración que aparece hoy puesta en discusión, la universidad como un factor clave en la ilustración moderna, ¿no? Idea, digamos, kantiana de Bildung, que entra en crisis con el modelo de la universidad de la especialización o con el ethos de la especialización, segundo modelo, vinculado con la expansión de la investigación científica, ligado con la segunda posguerra, ¿no? Y con el modelo de la universidad no alemana sino norteamericana,
¿no? La figura de Weber aparece ahí muy leída para esta reflexión más sociológica sobre la universidad, la idea de la universidad y el peso de la verdad científica, ¿no? Que deja detrás la idea de esa ilustración universal, humanista, con gran peso de la filosofía, para avanzar en la idea de un modelo de universidad especializada, con saberes especializados, con disciplinas especializadas, ubicarnos ahí en los años 50, ¿no? Y donde en distintos países de América Latina esa especialización científica se plasmó en las carreras en particular de las ciencias sociales, ¿no? El auge de las ciencias sociales, también de las facultades de ciencias exactas, de investigación científica, de las que llamamos ciencias duras. Y un tercer modelo que ubica Neistat, que es la universidad de la hibridación, ¿no? Él dice, bueno, en la historia reciente lo que hay, ¿no? Tenemos una mezcla, mestizajes de elementos de distintos modelos de universidad de distintas épocas. Ha tenido un peso importante el giro gerencialista en las universidades, ubico ahí un poco en ese modelo las transformaciones posteriores a los 90, ¿no? Es decir, el impacto del giro corporativo gerencialista en la educación superior, pero también la combinación con elementos y el mestizaje y la mezcla con elementos del modelo de la especialización, del ethos de la especialización científica de los años 50, pero también con el modelo de la formación humanista del modelo alemán. Es decir, ¿qué quiero decir con esta? Y quiero recuperar la noción de hibridación. Cuando Neistat usa en ese texto la noción de hibridación, es decir, que la universidad actual es una universidad signada por el mestizaje, por la mezcla de elementos de distintos modelos y de distintas épocas, esa noción de hibridación está, digamos, que tiene su genealogía como noción, ahora lo voy a ubicar, está presente hoy también cuando se habla de educación híbrida, ¿no? Del modelo de virtual y de la combinación entre lo virtual y lo presencial como un modelo híbrido, que estamos en el camino de la hibridación. Es decir, esa noción acuñada en los años 90, sobre todo, por los estudios culturales, ¿no? La idea de hibridación cultural tuvo un peso muy significativo en la reflexión de los estudios culturales frente a las transformaciones globales, ¿no? Y como una clave de lectura para entender cómo en la cultura contemporánea de los años 90, de fin de siglo, se estaba produciendo un mestizaje de elementos culturales, de la cultura global, de la cultura popular, de la cultura de las élites, etc., un proceso de hibridación a partir de la experiencia global, ¿no? Entonces esa noción de hibridación, que un autor como García Canclini menciona autores, digamos, importantes, que son autores latinoamericanos, quiero decir, ¿no? Es decir, más allá de leyendo su circulación por distintos países, pero podríamos decir son intelectuales latinoamericanos, ¿no? Renato Ortiz, ¿no? Cuando miran ese proceso de hibridación cultural, ¿no? Es una noción muy interesante que ellos acuñaron y trabajaron, también Homi Bhabha, ¿no? Para reflexionar sobre un tiempo histórico global de grandes transformaciones y de grandes mezclas y mestizajes. Cuando Neistat dice, Perdón, nada, está súper interesante, pero te quería pedir si podíamos ir redondeando porque hay algunas preguntas. Perfecto. ¿Sí? Hago un énfasis en esto último. Bárbaro. Con esa noción de hibridación, cuando Neistat dice la universidad actual, el texto tiene unos años, pero no importa, ¿no? Es una universidad de hibridación, hay un modelo de hibridación, porque nuestras universidades son fuera, digamos, uno puede decir, bueno, las universidades, las facultades de economía y negocios, que son muy fuertes en América Latina, y que son en general universidades privadas, quizás ahí no podamos leerlas en la clave de la hibridación, porque tienen un componente gerencial asociado a la novedad, a la lógica de la economía de finanzas, etc. Entonces uno encontraría menos esa mezcla cultural, ¿no? Pero podríamos decir sí que las universidades públicas en América Latina, en la Argentina en particular, la clave de lectura de la hibridación es interesante para leer cómo se combinan elementos de distintas temporalidades en las instituciones, desde las placas de las figuras históricas en las aulas, hasta
los signos del presente, que tienen que ver con los movimientos sociales, con los derechos humanos, etc., más la transformación de las disciplinas, las viejas tradiciones, digamos, de la cultura, de las humanidades, de las ciencias sociales, etcétera, que se enseñan en las aulas al mismo tiempo que las novedades. Es decir, que la clave de la hibridación es una clave muy importante de lectura. Y por otra parte, cuando se habla hoy de educación híbrida, ya no de la mano de los estudios culturales, sino de los estudios sobre educación virtual. La noción de hibridación la usan los expertos en educación a distancia, educación virtual, etcétera, hablan de una educación híbrida, de una combinación, en este caso, la hibridación como clave de lectura para analizar y pensar esta combinación de modalidades presenciales y virtuales que se mezclarán y se combinarán de maneras particulares en la cultura de en la cultura universitaria. Y en la vida universitaria se produce hoy y tendrán continuidad. Bueno, hago una pausa ahí. Esther. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí. Y bueno, para no hablar tenés que silenciarme el micrófono desde el comando central. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Está muy interesante. Hay algunas preguntas. Una es un pedido de si podés después mandarnos las citas de algunos de los autores que mencionaste, sobre todo el de Aventura Sousa Santos, pero bueno, eso después lo arreglamos. Hay algunas preguntas de algunos colegas, por ejemplo, la de Diego Coria, que dice: frente a esta situación planteada y la actual situación inédita, entre comillas, que vivimos, ¿cómo y en qué se debe preparar el docente universitario frente a tantos desafíos? Esa es una pregunta. Si querés, te leo esa y contestás esa, y si no, leo algunas más, como te parezca. Mejor lee 2 o 3 y ahí esperamos una respuesta. Otra es de Fernando Rivero, que dice: la educación virtual, más allá de esta situación particular en pandemia, ¿es más o menos inclusiva que en la presencial? Es una pregunta que nos hacemos bastante. Y la tercera es de Eugenia Morey, que dice: quisiera incluir en las caracterizaciones de los sujetos de la universidad como trabajadores potenciales y trabajadores al personal administrativo, de gestión institucional, muchas veces compartiendo el doble camino de formación estudiantil y docente. Ese es un comentario que me parece muy interesante, pensando en la comunidad total. Y una tercera pregunta es la de Patricio, que dice: ante esta nueva realidad, producto de la pandemia, ¿cómo podemos afrontar el desafío que nos genera la situación de aquellos estudiantes que quedaron afuera de la universidad por no poder contar con dispositivos, por ejemplo, el acceso a Internet? Estas son las primeras preguntas. Hasta ahora, bueno, hay un par más, pero bueno, si querés arrancamos con esas para no... Bueno, no aprovecho estas preguntas para señalar algunas cuestiones. Por un lado, mirando un seminario de especialistas en educación a distancia, que ustedes pueden tener acceso en la página del CIN, de la red Rueda, ¿no? En la que el año pasado se reconstruyeron, digamos, se clarificaron todas las medidas tomadas en el caso de Argentina en relación a la pandemia, ¿no? Y al mismo tiempo se debatió sobre esta situación del salto a la educación virtual. Esos especialistas lo que señalaron algunas cuestiones interesantes, que es que por un lado había, y esto tiene que ver con los desafíos de la docencia universitaria, una especie de, que ellos veían, ¿no? Una especie de combinación entre, por un lado, una fuerte experimentación de muchos docentes en esta urgencia de poder avanzar sobre modalidades de educación virtual, pero también en muchos casos, digamos, unas estrategias un tanto tradicionales, es decir, un salto de cierta modalidad presencial a lo virtual, es decir, una virtualización de la enseñanza y no necesariamente
modo de elaboración de las propuestas formativas que contemplara la particularidad de los medios digitales y en este sentido respetara dos cosas. Ellos marcaban: las secuencias didácticas que era necesario pensar, no simplemente volcar todo lo que antes era presencial a lo virtual, ¿se entiende? Es decir, poner en modalidad, digitalizar lo que antes se hacía de otra manera, ¿no? Y en eso cuestionaban la virtualización de la enseñanza sin reflexión pedagógica y didáctica, y entonces la necesidad de que esa modalidad de enseñanza virtual debería contemplar dos cosas: las secuencias didácticas, es decir, pensar la particularidad de ese proceso pedagógico en otro soporte, y por otro lado considerar la autonomía del estudiante, ¿no? Es decir, que era necesario, digamos, como rasgo distinto, poder pensar esa particularidad de, bueno, cómo se produce en estas experiencias virtuales, es decir, no saturarlas de una enseñanza, de una transmisión que antes era en el espacio del aula y del aula presencial, ¿no? Y que ahora es en el aula virtual, ¿no? Y repetir la misma modalidad, sino cómo trabajar, por un lado, más colaborativamente en la producción de la experiencia pedagógica, y por otro lado, pensar mucho más en la autonomía del estudiante. Entonces ahí había algunos desafíos interesantes para pensar. La otra cuestión, la combinación de lo sincrónico y lo no sincrónico, etc. La otra cuestión que se señalaba ahí era que esta nueva situación estaba, por un lado, tirando abajo los prejuicios existentes previamente a las formas de educación virtual. Todos hemos estado llenos de prejuicios respecto, y lo hemos transmitido en la enseñanza muchas veces, miradas muy críticas y muy prejuiciosas, podríamos decir, también por desconocimiento contra toda modalidad, avance de las tecnologías en la enseñanza, ¿no? Teníamos una mirada, por lo menos yo la tenía también, ¿no? Y que eso, digamos, se producía como una cierta suspensión de esos prejuicios, y por otra parte, una valoración de los componentes inclusivos digamos, de las posibilidades de inclusión que estaba generando. En este sentido, en la posibilidad de que suspendidas las lógicas, estando mucho, digamos, en términos generales, no sé si ha habido un estudio específico, pero creo que ya debe haber datos en este sentido, muchas personas volvieron a cursar, volvieron a conectarse, anotarse en materias pendientes, en nuevas carreras, es decir, que no hubo discontinuidad en este sentido, y que hubo una presencia bastante fuerte, ¿no? A través, en la facilidad que parecen ofrecer las plataformas digitales para la continuidad académica. Pero el otro componente sí tiene que ver con la última pregunta, que es con el derecho a los niveles de conectividad, ¿no? Las brechas digitales existentes, que quizás se expresan menos en el nivel universitario, pero que existen también, y sí han sido gravísimas en el nivel primario y secundario, que es, bueno, los dispositivos tecnológicos disponibles en las familias, ¿no? Que sabemos que en muchos casos la continuidad escolar se produce con el uso exclusivamente de un celular familiar, ¿no? Y las clases virtuales pasan por el celular del padre o de la madre, ¿no? Soy testigo de muchas historias que me han contado en este sentido. Pero bueno, en el nivel universitario pareciera que hubiera una mayor, digamos, acceso a dispositivos tecnológicos más adecuados, más pertinentes para la continuidad académica, sin embargo, con situaciones, por un lado, de brechas vinculadas con los costos de la conexión a Internet, de poder acceder a banda ancha, etcétera, distintos niveles de conectividad. Entonces ahí toda la discusión muy importante que se ha trabajado sobre el derecho a Internet como parte del derecho a la educación superior. Ahí tenemos una renovación de la idea del derecho a la educación superior,
que ya no se vincula solo con el acceso a la universidad en el sentido que lo entendíamos antes, sino también el derecho, digamos, la contemplación del derecho a la conexión y el derecho a Internet como parte del derecho a la educación superior, ¿no? Ahí tenemos un fenómeno muy interesante para reflexionar en ese sentido, cómo un presente histórico introduce, digamos, una clave nueva, necesaria a pensar, que se pensaba parcialmente. Si bien la mayor parte de las facultades tienen campus virtuales, que se usaban poco o mucho, en algunas hay un fuerte desarrollo de ofertas virtuales, en otras muy poco. Las redes de Wi-Fi de alcance relativo según las universidades, es decir, es una serie de cuestiones que podían estar contempladas como parte de la agenda institucional, pero quizás en un segundo plano, pasan a estar hoy en un primer plano. Y distintos autores en este sentido están pensando, bueno, cómo esta situación de transición hacia una sociedad en la que lo digital está cada vez más presente en las instituciones educativas, en los trabajos, en los trámites, etcétera, ¿no? Hoy todo trámite es un trámite que se resuelve virtualmente, ¿no? Eso trae problemas que es, por ejemplo, el acceso a los turnos de vacunación, donde hay un montón de personas que ni se enteran de los turnos, personas mayores, porque no tienen una experiencia virtual digital, o porque no tienen conexión a internet en sus hogares. Digo, problemática que está muy, muy presente en muchos casos, ¿no? De personas no vacunadas, mayores, ¿no? O que tienen que recurrir a hijos o parientes para resolver ese asunto. Digo, uno se ha naturalizado, pero ahora todo mensaje sobre la vacunación hace alusión a internet. Todo, ¿no? Es como si fuera un dato generalizado y absolutamente exhaustivo que todas las personas tienen acceso a internet. Entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque ya las instituciones no pueden, algunos autores dicen, las instituciones tienen que tener objetivos estratégicos respecto de cómo, ¿no?, van a ir modificándose. Se han ido resolviendo hoy muchas cosas, sesiones de consejos directivos, las facultades están funcionando online, ¿no? Esto es así, es una realidad, y está muy bien y se ha logrado hacer, pero bueno, post pandemia, es necesario que pensemos que hay un después a esto, de qué manera las instituciones se van a ir transformando en la incorporación de desarrollos tecnológicos, dispositivos, etcétera, de una manera integrada, correcta, que marque un salto cualitativo importante en este sentido. Y ahí el tema del personal administrativo es muy importante, ¿no? Porque el personal administrativo ha tenido un rol clave en estos años, ¿no? Áreas de campus virtuales que tenían muy poquito personal han hecho un trabajo intensísimo, menciono el caso de la Facultad de Ciencias Sociales en particular, pero bueno, todo ese trabajo realizado desde los hogares privados, ¿no? En muchos casos, ¿no? En la mayor parte de los casos. Entonces ahí, bueno, ha habido aprendizajes acelerados, pero me parece que en el después de esta experiencia, esta cuestión va a formar parte, va a tener que tener un lugar muy importante en la agenda de reconfiguración institucional de las facultades, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sandra. Hay bastantes comentarios. Yo quisiera solo rescatar dos o tres como para hacer un cierre, porque lamentablemente por mucho que la virtualidad nos permita cortar distancias, las temporalidades siguen siendo tiranas. Hay preguntas en torno a, digamos, la posibilidad de sostener una universidad popular. Hay preguntas sobre la hibridación, y recordando a García Canclini, ¿no?, ¿cuál sería el lugar que los latinoamericanos y latinoamericanas buscaríamos en este siglo? En el sentido de cómo se puede evitar que la hibridación, y sobre todo la cultura digital, que está repleta de términos de anglosajones como online, que lleva todo, incluso lleva en muchos aspectos de los campus cierta lógica de pensar muy anglosajona, cómo se puede darle a eso un valor latinoamericano y una apropiación, dado que, bueno, de algún modo llegó para quedarse. Si puede ser breve como para ir cerrando. Bueno, ahí, en la medida en que, digamos, defendamos el derecho
a Internet y el derecho a la conectividad, estamos hablando de una inclusión popular, ¿no? En este sentido, bueno, algunas medidas que se tomaron, algunas insuficientes respecto a las tarifas sociales para el acceso a Internet, es decir, el derecho a la conectividad es una pelea que tiene que ver con la inclusión popular, ¿no? Es decir, porque las brechas digitales son un nuevo modo de desigualdad social, profundizan la desigualdad social preexistente, entonces hay una pelea muy fuerte ahí. Hay el papel de ENACOM, o digamos cómo las universidades tienen que pugnar por esta cuestión, porque en buena medida, más allá de esta circunstancia de la pandemia, donde hoy está circunscripta, digamos, buena parte de la continuidad académica a la experiencia virtual, pero en el después también el derecho a los digamos, el derecho a Internet como un modo de derecho de acceso al conocimiento que crecientemente está vinculado con repositorios digitales, con el acceso a Internet, ¿no? Es decir, el derecho a Internet excede la experiencia hoy de la educación virtual para pensar más en general el derecho al conocimiento en general, ¿no? Entonces ahí me parece que disociarlo de lo popular es un problema, sino que el problema es que lo popular se juega ahí también, ¿no? El acceso a la alimentación, a un conjunto de cuestiones, pero también en el acceso a la conectividad y a la calidad de conectividad, ¿no? Porque ahí se juegan desigualdades y brechas digitales tremendas, tremendas, y cada vez más se profundizan. Entonces ahí hay una pelea fuerte que la universidad tiene por delante. Y la otra cuestión que me planteabas era respecto de lo latinoamericano, ¿no? Bueno, ahí hay una discusión fuerte con, digamos, con el avance de todo lo que tiene que ver con los MOOC, con los cursos, con la política que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba ha tenido con la idea de cursos que pueden ser ofertados por las universidades, pero en realidad producidos en otros países, bueno, todo ese convenio que firmó en su momento la Universidad de Córdoba, etc. Ahí hay una tendencia muy, muy discutible, muy polémica, y en todo caso lo que tenemos que pensar es cuáles son las formas de generar una experiencia más latinoamericana, donde en buena medida todas estas plataformas nos han permitido mantenernos en red, ¿no? Y muchas veces promoviendo debates que quizás no se hubieran producido de otra manera, es decir, valorar la posibilidad del encuentro con personas, un encuentro económico, podríamos decir en alguna medida, para participar en debates de todo tipo y también en iniciativas. Entonces ahí está el componente democratizador, digamos, un componente me parece muy interesante en lo que estas plataformas habilitan, ¿no? Como posibilidad de encuentro, de diálogo, de cambio de polémicas, de iniciativas conjuntas, ¿no? Otra cosa es, en todo caso, bueno, estar atentos a las tendencias más mercantilizadas, corporativas, de las grandes corporaciones tecnológicas, que buscarán, digamos, que encuentran hoy un terreno mucho más propicio para expandir la venta de tecnologías, recursos, digamos, propuestas formativas cerradas, sin intervención de las universidades, etc., ¿no? Están las dos cuestiones, las dos dimensiones del fenómeno, ¿no? Los aspectos interesantes, inclusivos, democratizadores, y las tendencias que son existentes y que, bueno, que en todo caso pasa por el protagonismo político, académico de las universidades, regular esas tendencias, ponerles coto, ¿no? Y volver a conducir el proyecto de universidad, ¿no? El proyecto formativo que llevan adelante nuestras universidades. Y ese es un problema de orden político-académico, ¿no? De protagonismo de los actores universitarios. Bueno, muchas gracias, Sandra. Lamentablemente tenemos que cerrar acá. Solo breves anuncios para decirles que, y también invitarte, si querés, nosotros vamos a seguir teniendo eventos sincrónicos, menos que el año pasado. Van a estar el profesor Andrés Tello de Chile, Estela Quintar de México y Andrés Claus de Colombia, que van a ir tratando distintos temas referentes a la profesión y a la didáctica universitaria. Y también, bueno, el equipo de Verónica Rudler, que va a tener 2 encuentros abordando un eje que va a ser transversal y que vamos a tocar sobre universidad y discapacidad, por ejemplo, con este tema, ¿no? Parece que, como decías, por un momento se dio por supuesto que todo el mundo tenía conexión Wi-Fi, que todo el mundo tenía el acceso a la banda ancha, y después nos empezamos a preguntar qué pasa, por ejemplo, con las personas no videntes, qué pasa
con algunas situaciones que, bueno. Bueno, ese tema, Pablo, en particular es el tema como no, digamos que he descubierto que en CONICET hay unas cuantas investigaciones sobre el tema de universidad y discapacidad. Es como algo también nuevo ahí, ¿eh? Sí. Interesante. Sí. Bueno, en este sentido... Bueno, le estamos dando un espacio acá. Sí. Y nada, agradecer nuevamente a Yamile, a Carolina, a Lorena, a Julián, a Federico, bueno, a Belén, que también estaba por ahí, a Belén Sotelo, también de FEDUA, por bueno, haber estado presentes, a Nicolás Arata de Claxo, y con esta sencilla y emotiva presentación arrancamos la 10ª cohorte, la cohorte 10, nuestra generación X, para los que somos antiguos, y comenzamos entonces esto. Así que bueno, Esther, es un nuevo desafío. Yo quería saludarlos, despedirme para este nuevo comienzo, así que nos vamos a seguir viendo. Esto que mencionó Pablo de discapacidad y demás, son cosas que a nosotros nos preocupan, con las que nos comprometemos, porque para nosotros el derecho a la universidad es un derecho de todos, y a veces quedan naturalizadas algunas cuestiones que no se ven, que no se hacen visibles, y que bueno, que es importante pensarlo, no solamente en términos de ponerlo en la agenda de discusión política y política universitaria, sino en la agenda de formación de los docentes y las docentes. Eso para nosotros es muy importante, y así como Pablo mencionó estos encuentros, estamos en tratativas con otros encuentros más, porque nuestra idea es ofrecer desde el PADOC un ciclo de charlas, un ciclo de conversaciones abiertas sobre temas que tienen que ver con la universidad, que tienen que ver con nuestro trabajo, y en este sentido agradecemos muchísimo a Sandra su claridad conceptual. Nos dejaste pensando un montón de cosas y un montón de preguntas que nos quedaron ahí, no solo en el chat, sino que fuimos anotando. Así que bueno, los invitamos a continuar, aquellos que están anotados y cursando, continúen, tengan el intercambio que necesiten con los tutores. Los fines de semana a veces descansan, pero ustedes les pueden escribir mails. No, mentira, déjenlos descansar un poco. Y los que no son del PADOC y sepan que vamos a seguir difundiendo estos encuentros, quería agradecerle particularmente a Belén, que logró que esta transmisión, junto con otros colegas del sindicato, que esta transmisión salga bien por Facebook, ¿no es cierto? Es Facebook por donde la estamos transmitiendo. Bien, y que podamos tener los micrófonos muteados, habilitados, muteados. Yo soy de la torpeza general que no los logro habilitar, pero bueno, también es cierto que detrás de todo esto que tiene que ver con la virtualidad, siempre hay mucha gente trabajando para que salga bien. Entonces, a mí me parece muy importante agradecerles a todos los compañeros y compañeras que están detrás de escena, pero logrando que de alguna manera esto funcione. Un agradecimiento, como dijo Pablo, a todos los que nos acompañaron en la presentación, y bueno, seguir pensando en una universidad nacional, popular, feminista, democrática, inclusiva, post pandemia, porque ya con la pandemia la estamos pensando mucho. Está bueno pensar que esto va a terminar. A mí me dijeron que terminaba, así que yo confío en ese horizonte, y para pensar cómo nos volvemos a encontrar en las aulas después de haber pasado por semejante experiencia y con la experiencia que ya traíamos previamente a esto. Así que bueno, es un espacio para reflexionar el PADOC, además de para cursar un interesantísimo posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Gracias a todos, a todas, gracias Yamile, gracias al apoyo de la CONADU, que hace ha sido muy importante, a Sociales, que ha estado junto a nosotros estos 10 años también. Y gracias Claxo, que funciona muy bien la plataforma, y la verdad tenemos también un gran apoyo en este sentido de los compañeros que trabajan en Claxo, que están en el atrás de escena, pero que matriculan, que bueno, junto con nuestros tutores trabajan muchísimo para que todos tengamos una posibilidad de tránsito interesante en estos espacios que los llevamos con fuerza, porque el PADOC siempre, o por lo menos en los últimos años, por ahí al principio había algunas instancias presenciales, pero generalmente fue virtual. Y para nosotros es un desafío, porque con la experiencia acumulada tenemos que generar una propuesta superadora a la propia. Entonces, bueno, contamos con ello y con un gran equipo. Así que estamos muy contentos de darle la bienvenida, y bueno, a seguir y a trabajar. Hasta diciembre vamos a estar encontrándonos. Así que
Un abrazo muy grande. Bueno, aquí nos van a encontrar, aquí nos quedamos, así que bueno, buena cursada, saludos a todos y todas. Estamos. Chao. Chao, chao. Chao. Hasta luego, nos vemos, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Noches. Chao, chao.